Aprendí en estos años que Dios es bueno aún con los desagradecidos y los malos. Nosotros solos nos condenamos y recibimos de aquello que sembramos. El engaño del mal es hacernos creer que porque hemos fallado hasta ahora no valemos nada y estamos condenados para siempre. Pero Jesucristo dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y Dios es más grande que aquel que está en el mundo. No hay nada imposible para Dios. Hasta la muerte se vuelve el comienzo de la eternidad y no un triste y horroroso final. Para comprobar que siempre hay esperanza, uno de los malhechores colgados en la cruz le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio éste nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Dios no escogió públicamente a uno de los apóstoles para confirmar que iba a su lado, sino que escogió a aquel que estaba crucificado a su lado, un ladrón u homicida, arrepentido de corazón y que pudo ver la verdad ante sus ojos. Tenemos que recordar que Jesús dijo: el pecado está en no haber creído en mí. Y este hombre que estaba crucificado a su lado creyó en él. Entonces, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Porque, ¿quién es justo? Pues no hay ninguno ante la ley que sea justo. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y somos justificados por la fe en Jesucristo. Jesús dijo: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. En el Antiguo Testamento podemos ver muchos errores del hombre. Podemos ver cómo, utilizando el nombre de Dios, los religiosos hicieron cosas aún peores que aquellos que ellos mismos condenaban. Pero Jesucristo vino a dar testimonio, y Él es la verdad. Y la diferencia abismal y el contraste que hay entre el Dios de la guerra, el castigador, el soberbio y tirano de las mayorías de las religiones y de la mayor parte de las historias del Antiguo Testamento, no corresponden al testimonio de la verdad que es Jesucristo. Misericordia, amor, paz, sabiduría, gozo, humildad, alegría y vida. El mundo es la libertad que nos ha dado Dios, libertad para experimentar nuestro propio reino según los deseos de la carne y del príncipe de este mundo.
Pero el que despierta se da cuenta que no hay libertad si no seguimos la voluntad de Dios. La voluntad de mi Padre es que creamos en su testimonio manifestado en Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él nos enseñó. Solamente eso, simplemente. Pues hay muchos caminos en el mundo, pero solo uno lleva a la vida. Pues hay muchas puertas que se nos presentan en el transcurso de este viaje, pero solo una es la entrada a la salvación. Dios no obliga a nadie a amarlo, pero si alguno no permanece en Dios, se asemeja a un sarmiento cuando cae de la vid. Este se seca y luego lo recogen, lo echan al fuego y se quema, y es devorado por la muerte, porque no hay vida sin Dios.